Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino, bienvenidos a Rhino Designer. Hoy vamos a modelar la silla Marshmallow. Esta silla yo no la conocía, pero vi una publicación en Facebook, una publicidad en donde vendían esta silla, la estaban armando. Se me hizo una silla bonita, sencilla y que todos podemos modelar realmente. Este ejercicio es súper básico. Para modelar este ejercicio o para que hagas la práctica completa debes de tener cualquier versión de Rhino y cualquier versión de V-Ray. Y pues vamos a comenzar. En este caso voy a tener un nuevo documento con objetos pequeños centímetros. Y vamos a hacer esto. No tengo las dimensiones tal cual de la silla, pero la podemos ir haciendo a proporción. Voy a trazar una línea, por ejemplo. Esta es como de 30. Voy a poner de 35 hacia abajo. Hacia atrás la voy a poner de 60. Vamos a ver, yo creo que es más. Vamos a ponerla de 80. Cualquier cosa podemos modificar después. Después de aquí voy a hacer una línea como 45 más o menos. Esta va a llevar un ángulo, vamos a ver de 45 qué tal se ve. Si no lo reduzco después, más o menos. Yo creo que, a ver, ángulo de 30 o de 35. De 30 está bien. Por allí debe de ser más hacia arriba. Esta línea la vamos a hacer de 50. A ver, vamos a ver. 55, 60. La voy a hacer de 60 con un ángulo de 30 por la inclinación que tiene ahí. Y luego hacia arriba tiene unos 22, 25 unidades. Así, hacia acá arriba. Vamos a empezar con ese trazado y ahorita lo vamos a modificar. Creo aquí que es más largo. Para esto, vean, dibujo cota lineal. De aquí a aquí medía 80. Le voy a poner que de ahí mida 100 unidades. Transformar, escalar un D. De fin a fin. Y le digo que mida 100. Ok, ya la hice más larga. Luego aquí me parece que puse 35. Entonces lo que voy a hacer, yo creo que la voy a hacer un explode. Y a partir de aquí puedo transformar, escalar un D. De aquí a aquí a 30. Ok, se ve mejor. Ok, bien. Ahora tiene también un fillet. Este fillet lo voy a hacer de unos 5 unidades para ver cómo se ve. Radio 5. Y voy a seleccionar aquí y aquí. Ahí se ve bien. El de atrás es más grande, entonces voy a poner un radio 10. Recuerda, cualquier cosa que tú conozcas, exacto, que tú conozcas las dimensiones en específico, puedes cambiarlo. Repito, pero ahora con un radio 5 para aquí. Vamos a ver aquí, ya está perfecto. Ya está perfecto, lo vamos a unir a este. Hay diferentes formas, siempre lo comento, hay diferentes formas de llegar al mismo resultado. Voy a hacer una línea desde punto medio. Por si de repente tú dices, no, yo lo haría de esta forma, puede ser. Este es como de 12 unidades, entonces vamos a poner de 6. Así. Y vamos a hacer un barrido por un carril, aquí vamos a probar. Carril, curva, acepto. Bien, más o menos está de ese tamaño. Y esto está copiado a unas 80 o 90 unidades. Izquierda o derecha da lo mismo. Vamos a ver qué tal se ve a unas 80. Tengo nada más una perspectiva. Yo creo que 80 está bien. Recuerda, siempre lo voy comentando. Cualquier cosa que digas, no, sabes que es más, es menos, lo puedes cambiar, ¿no? Ahora voy a hacer un offset. Déjenme ver si este fue mi offset. Aquí está. Este offset lo voy a hacer de 1.2 hacia la parte de arriba. Vean que aquí está hacia afuera o hacia abajo. Y voy a invertir o flip all. Le voy a decir 1.2. Se ve que es madera un tanto gruesa, sólido sí. Bien. Hago lo mismo acá, ¿no? Nada más si sale al revés, invierto o flip all y acepto. En la parte interna no sé exactamente cómo se fabrique esto. Pero vamos a partir de aquí, vean. Vamos a hacer un cilindro que nazca a partir de aquí. Vamos a ver. Que nazca a partir de... Vamos a ver si encontramos aquí un punto medio. Ok, de ahí. Y déjenme ver qué más o menos qué diámetro tendrá. No llega hasta abajo. Vamos a ver, 25 es muy pequeño. 40 es muy pequeño. 55 es como de 50. No llega hasta abajo.
aquí, ahí no llega hasta abajo. Lo hice de 55 en este caso y lo voy a llevar hacia el otro lado, hacia acá. Cualquier cosa, ya saben que ahorita lo modificamos, no hay ningún problema por ello. Ok, déjenme ver hacia qué lado. Ok, sí lo vamos a hacer más pequeñín, pero vean, lo vamos a hacer algo así. En otra capa, solamente para que no nos confundamos, vamos a hacer un cilindro más. Este cilindro lo vamos a iniciar en el mismo punto medio, pero este va a medir, si este fue de 50, de 45, de 45 está bien. Y solamente lo vamos a llevar hacia acá. Es muy pequeñito este, 2 unidades. Si por cualquier cosa se te construyó hacia el otro lado, vamos a mover desde cualquier punto a 2, un enter y hacia acá. También cualquier duda que tú tengas en cuanto a todos los comandos, ya los he explicado, no hay ningún problema por ello. Aquí voy a hacer un mirror o un reflejo desde... no creo, sí tiene punto medio, ok, desde el punto medio hacia acá. Ahora, ¿cómo acomodamos este? Lo selecciono, voy a transformar, escalar un D. Quiero escalar desde el punto medio hacia el cuadrante de aquí, hacia el cuadrante de acá. ¿Sí? Vean que ya se ha escalado de ambos lados. Ahí tiene un cierto redondeo que vamos a hacer ahorita. Voy a hacer un fillet, empalmear bordes. Y de radio, yo creo que unos 3 unidades. Déjenme ver qué tal se ve con 3. Aquí y acá. Bien, se ve bastante decente. Este tiene un pequeño radio, pero muy pequeñito. Este lo vamos a poner radio .8. No, .6. Nada más aquí y aquí. Ok, bien. También hay una cierta separación entre esto y lo de acá arriba. No sé si sea del mismo tamaño la parte de arriba y la parte de abajo, pero vamos a hacer una copia desde el punto medio que hay aquí. Debe de haber un punto medio ahí. Activo med o midpoint. Desde aquí hacia acá. Creo que no hice una copia, nada más lo moví, ¿no? Tengo que hacer una copia desde aquí hacia acá. Ok, está más o menos de este tamaño. Y sí vi en la construcción que hay cierto espacio entre estas, entre el asiento y el respaldo. Pero ¿qué hacemos? De hecho sí está ahí. Así se ve en proporción. Sí se ve en un cierto espaciado. Yo creo que lo vamos a hacer un poco más grande. Déjenme ver. No, yo creo que más bien, vean, vamos a de aquí. Lo vamos a hacer lo oculto. Estos 2 elementos. Yo voy a hacer un poquito más pequeño. Transformar, escalar un D. Solamente un poco lo voy a escalar. No es necesario que sea mucho. Activo fin hacia acá y algo así, solamente para reducir activo lo que había escondido, para reducir esa abertura que hay ahí. Aunque cuando vi el armado sí hay un cierto espaciado entre esas 2 partes. De hecho en mi mente fue, oye, ¿y no estará incómodo a un niño pequeño no si irá a poder usar la silla? Pero así era esa parte. Voy a mover desde el centro de aquí hacia el punto medio. Ahorita me fijo si es el correcto. De acá. Ok. Ya está un poquito más más cerca. De hecho, voy a pausar un poquito el video y voy a incorporar un modelado 3D de alguien sentado para que veamos la proporción. Aquí, vean, aquí acabo de incorporar esta persona. Vamos a ponerla por aquí. Creo que más o menos, ¿no? Más o menos nos está quedando a proporción. Vean, creo que está bien, ¿no? Más o menos así sería esta proporción. No sé si sea... Igual ahorita que agreguemos material, podemos hacer que esto sea un poquito más ancho. Pero más o menos ustedes vean cómo les gustaría que fuera su modelo. Vean, este era el espaciado que yo les comentaba, ¿no? Que así es, esta silla tiene cierto espaciado ahí. No sé si le estoy dejando espaciado de más o si esto sea un poquito más hacia enfrente. Repito, cualquier cosa por ahí lo pueden modificar.
Vean, más o menos están en proporción como debería ser. Esta muchacha me parece que en la versión original, porque tengo, me parece que también la versión de pie, creo que mide unos 52, unos 54. Pero vean, más o menos está en proporción. Bien, ya tenemos esto. Déjenme ver si la muchacha tiene materiales, si no luego le agrego uno. Vean, ahorita no tiene nada de materiales y nada más que la chica. Pero ahorita le agregamos materiales como tal a esto. Voy a cerrar esta parte. Voy a agregar un plano infinito solamente para agregar ahí un suelo. Esto también en la miniatura ustedes lo van a ver ya renderizado en una escena. Voy a venir aquí a V-Ray All. Si eres principiante en V-Ray, nada más vas a venir a renderizado, renderizador actual, que diga V-Ray for Rhino. Después clic derecho de este lado donde no haya nada. Y tenemos mostrar paneles, mostrar barra de herramientas. Déjenme ver en dónde se encontraba. Mostrar barra de herramientas. Y aquí en Default van a poner V-Ray. Y ya le sale esta pestaña. Si le sale flotando, nada más la colocan aquí. Así de sencillo, ¿no? Bien, ahora lo primero que hay que hacer aquí es agregar un suelo. En mi caso voy a agregar... ¿Qué hacemos? Vean, vamos a hacer algo aquí súper padre, vean, ya que vamos a tomarnos 5 o 10 minutos para hacer esto. A ver en edición cuánto me queda. Voy a hacer una simple caja aquí. Una simple caja de aquí a aquí y de aquí a aquí. Esta caja la voy a poner que esté al ras de la silla. Le voy a hacer un explode. Aquí le voy a suprimir. También aquí ya tenemos, digamos que una escena, algo donde donde poner nuestro objeto. Vamos a venir a configuración, aquí en quality de momento low. De este lado vamos a venir, luego les explico por qué cuando ya entremos a la parte de renderizado. A mí me gusta muchísimo renderizar en los rebotes primarios con un Radiance Map y para finalizar con un Brute Force. Más adelante, bueno, en algún otro video, perdón, les diré por qué. Les diré las diferencias de los motores. Pero de momento, como lo queremos mantener básico, así está bien. De momento no importa si tenemos el progresivo activado. Creo que así va a estar bien. Fíjense, ya le hicimos un explode a esto. Vamos a generar un material súper básico. Me acabo de... Entonces vamos a venir aquí, clic derecho. Lo acabo de agregar sin querer, de hecho lo voy a borrar. Clic derecho, generic. Vamos a poner de nombre pared. De momento vamos a hacer una pared súper básica. Para hacer una pared hay diferentes métodos, hay diferentes características. Yo voy a poner una pared más o menos blanca. Como recomendación, nunca pongas blanco puro ni negro puro. Voy a poner algo por ahí. Voy a ponerle un poquito de reflexión, como un... que será 85-80%. Y también le voy a quitar un poquito de glossiness para que no sea un acabado espejo. Si no sabes dónde sacamos esto, nada más colócate del material que hemos hecho ahorita y ya. Selecciono selecciono... De hecho nada más voy a seleccionar. Sí, clic derecho, aplicar a selección. Le doy clic derecho a le voy a decir duplicate. Y voy a cambiar aquí donde dice pared 1. En la parte de diffuse, que es el color puro de un objeto, voy a elegir el color que yo quiera. Por ejemplo, voy a elegir se lo voy a aplicar a aplicar a selección. Y también aquí en Google vamos a buscar una textura de madera. Hay diferentes formas, ahorita estamos haciendo lo más rápido posible. Por ejemplo esta. Lo que sí es que no nos sirve una imagen en formato web. Tiene que ser en JPG, PNG tal vez, pero web no nos sirve. Clic derecho, guardar imagen como. Buscamos una ruta y le decimos guardar. Regresamos de este lado. Vamos a hacer un material genérico como, nada más clic derecho, generic. Le voy a poner aquí piso. Entre mejor sea hay páginas para descargar texturas, Estoy haciendo lo más rápido posible. Vamos a venir aquí al diffuse. Le decimos que queremos cargar un bitmap. Vamos a la ruta donde guardamos la imagen. Cargamos nuestra imagen. Dentro del material de piso vamos a venir a agregarle también reflexión. Y le quitamos un poquito de glossiness. De hecho voy a quitarle un poquito más de reflexión. Por allí está bien. Para que no nos quede muy... Voy a dejar por ahí mi pantalla. Para que no nos quede muy brillante. Eso lo aplicamos aquí. De momento quiero hacer cierto énfasis. De momento nos va a quedar no configurado. Es normal, Vamos a hacer aquí un renderizado.
Por el momento se ve de esta forma, es normal. Ahorita vamos a agregar ahí ciertos detalles. Por ejemplo, ya podemos cerrar este. ¿Qué podemos agregar? Las repeticiones, ¿no? Texture Placement, de nueva cuenta fui a piso. Fui al Diffuse donde agregamos la imagen. Repeat, le voy a poner unos 4x4 veces. Vamos a ver qué tal se ve. Y podemos venir de nueva cuenta a este cuadrito. Con este se ve el último render que hayas colocado. Y vamos a ver. Más o menos, nada más déjenme ver en qué sentido le puedo quitar repeticiones. Por ejemplo, déjenme ver si es aquí 2 o era al revés. Vamos a ver. Puedo hacer una región render aquí. Sí, vean, más o menos ahí, para que las tejas lleguen hasta atrás. Más o menos. Se ve bastante bien para este render súper sencillito que estamos haciendo. Ok, ahora vamos a empezar a hacer una composición. Esto lo voy a llevar hacia acá. Ok. Por ahí yo creo que está bien. De hecho, por allí. Pero vamos a hacer esto, vean. Aquí, esta superficie que está aquí, esta la voy a ocultar. Y vamos a hacer aquí unos ventanales. Aunque no le pongamos vidrio, igual después le pudiésemos poner vidrio. Voy a poner aquí. Voy a copiar por aquí. No pasa nada si se sesga por ahí hacia un otro lado, o puedo desactivar. Ok, y con estos seleccionados activo una vista en sombreado. Voy a venir al trim. Trimeo aquí, aquí y aquí. ¿Para qué? Necesitamos agregar iluminación solar muy básica. La iluminación solar también tiene su chiste. Voy a V-Ray All y voy a agregar una iluminación solar. Nada más le indico hacia dónde. No importa aquí la altura y demás. Chequen, también aquí podemos generar un region, no un region, sino un real time, que sería este. Por el momento se vería de esta forma. ¿Por qué? Porque no hemos configurado realmente mucho, no hemos configurado nada. Vamos a venir aquí a mi panel de V-Ray. En el Sound voy a decirle que quiero uno personalizado. Aunque yo les recomiendo siempre hacer uno personalizado. Desde acá. Y le vamos a dar una altura. Vean, obviamente que no sea una altura muy... y una inclinación muy rara. Todavía no le damos material a la silla, es normal. Pero ustedes pueden venir aquí y decir, ¿sabes qué? Mi sol va a venir desde este lado. Por ahí yo creo que se ve bastante bien. Se ve bien, ¿no? Y aquí tenemos una altura. No vayan a poner una altura de 90. Es más o menos como cuando, por ejemplo, en Ciudad de México, o en México en general, que es donde yo soy, más o menos entre 12 y 1 tenemos nuestro sol así. Hasta arriba. En este caso no se ve tan feo, porque tenemos un techo. Pero vean aquí cómo está de quemado. Este cuadrito, no sé si alcanzan a ver ahí. Vean. Entonces estaría muy muy quemada nuestra escena. Dependiendo de lo que quieramos ver aquí, sería, digamos que nuestra inclinación, ¿no? Si tú dices, oye, pero se ve bien la luz aquí. Sí, sí se ve bien. Si no se va a ver la parte de aquí, está bien así. Pero si ya tú quieres que entre el sol, vean, por ejemplo ahí, dependiendo, les comentaba de la inclinación. A mí me gusta, ¿qué inclinación? Algo así me gusta a mí. De cualquier manera, ahorita podemos agregar. Yo creo que así está bien. Así está bien para esta escena. Si queremos agregar un poquito la vista de morado de acá, podemos agregar un poco de esa vista. Algo así. Menos, ¿no? Para que se vea por allí. Yo creo que por allí, si ustedes ven aquí, se ve un poco, refleja mucho la pared de atrás. Entonces yo pudiese venir aquí a la pared y le puedo quitar un poquito de reflexión por allí, ¿no? Creo que sí, ya no se ven tanto los reflejos. Y ahora sí vamos a parar nuestro render aquí. Cerramos esta parte y vamos a generar, vamos a descargar una textura más de madera para las patas. Creo que es como esta. Voy a guardar esta si me permite. Déjenme checar. Archivo, o clic derecho, guardar la imagen como. Ok, creo que sí. Está en JPG, la guardo. Vengo acá, genero un material nuevo. Este se va a llamar madera o patas.
Cualquier cosa le das doble clic y lo puedes renombrar, o clic derecho y cambiar nombre, o rename, ¿cómo se llama? Rename, que da lo mismo. Aquí vamos a agregar un bitmap. Este bitmap es el nuevo que hemos descargado. Nos regresamos. Vamos a agregarle un poquito de reflexión. Este sí debe de brillar un poquito. Se lo voy a agregar a esta pieza y a esta pieza. Aplicar a selección. Ahora también vamos a agregar un material nuevo, genérico. Este material va a ser un poco parecido a plástico y va a ser algo así, vean. Vamos a venir aquí a poner respaldo, por ejemplo. Vamos a elegir un color que parezca como melón. Vamos a ver cuál podría ser, como este, tal vez un poquito más claro. Ok, a este igualmente le agregamos una reflexión. Este sí brilla un tanto. Ok, ya que está de esta manera, hay diferentes formas. Chequen, vamos a ver aquí, para no agregar una textura más, en la opción donde dice Bump, vamos a cliquear y vamos a buscar una opción que dice Noise B. También hay un Noise A, pero vamos a elegir un Noise B en este caso. Y en el Size es donde vamos aquí a llevar esto hacia acá. Más o menos 0.3. Vamos a ver vamos a poner aquí en 0.3 más o menos. Y vamos a ver qué tal se ve esto, ¿no? Vamos a regresarnos. Debe de agregarle aquí cierta rugosidad. Pero vamos a ver cómo se ve aplicado. Voy a seleccionar estos dos. Clic derecho. Aplicar a selección. Voy a venir aquí a mi a este botón que es el de Frame Buffer. Voy a hacer una región solamente aquí para ver cómo se ve esto. Vean que se ve bastante raro, está bien. ¿Qué hay que hacer? Lo primero que notamos es que el noise que le agregamos es muy grande. Entonces en el noise hay una opción que dice Texture Placement y dice que va a repetir 1 y 1. Entonces voy a poner 10 y 10. De momento se va a ver mucho más chiquito, aunque todavía se va a ver no muy definido. Voy a hacer un render. Vean, a esto es a lo que me refería. Se va a ver muy chiquito, pero todavía no muy definido. Ok. También, de hecho, creo que así puede ser, ¿no? Dependiendo aquí, yo veo que sí se nota un poquito más. Lo que hay que hacer, por ejemplo, yo creo que voy a poner 9 y 9. Y aquí atrás, nada más me regreso en esta flechita. Vamos a elegir en la cantidad 1.5. Vamos a ver qué tal se ve. Se va a notar más y va a estar un poquito más grande. Exactamente. Ahora, creo que en el color no atiné. Creo que es un poquito más amarillento. Vamos a ver. Clic. A ver qué tal se ve ahí. Déjenme mover con lo que estoy grabando. Hago de nueva cuenta aquí. Repito, esto es súper rápido, súper rápido lo que estamos haciendo. Yo creo que lo voy a hacer un poquito más amarillento, todavía más. A ver por allí. Yo creo que allí. Bien. Ahora, ya lo único que nos hace falta, por ejemplo, yo creo que sí está bien. Ya teniendo agregados materiales, podemos hacer alguna escena que nos guste. Por ejemplo, voy a rotar aquí, algo así. Voy a enfocar bien aquí. De hecho, vean, cuando yo entro aquí, voy aquí a mis propiedades, en configuración. Hay una opción que dice Safe Frame. Esto es el marco seguro de qué va a salir en tu renderizado. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal se ve por allí. De hecho, puedo hacer un real time ahorita que está en tiempo en baja calidad. Creo que se ve bastante bien ahí, ¿no? Creo que se ve bien ahí para hacer una miniatura. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que le está dando el sol y se quema mucho. Ven aquí a las luces, al son, y recuerda que puedes hacer. Déjenme ver, a mí me gusta ahí, pero vean. Aquí tenemos 2.56. Pueden cambiar el ángulo, ¿no? Al ángulo que ustedes quieran. Tal vez por allí. O pueden poner menos ventanitas, ¿no? Para alumbrar. Ahí dependiendo de... Aquí ya estaríamos perdiendo nuestro sol, ¿no? Pero
por ahí estaba el mío, 256. También lo que pueden hacer es cambiar la intensidad del sol. Hay quienes recomiendan que esta intensidad nunca se mueve, pero para configurar algo súper rápido, por ejemplo, yo quiero esa iluminación, solamente quiero que esté menos potente, tal vez 0.7. Baja un poco mi intensidad o lo pongo un poquito menos, 0.3. Nada más quiero que se note ahí, por ejemplo, ¿no? Que ya se nota menos la intensidad del sol. Por lo general no se mueve, repito. En interiores hay diferentes, o más bien en exteriores hay diferentes formas de utilizarlo. Pero vean, a mí me gusta algo así. Ya nada más vamos a hacer, creo que a mí me gusta para hacer un render rápido y para que sea el protagonista nuestra silla. Voy a detener, voy a configuración. En el render, en el quality, voy a poner un medio, está bien. Se puede configurar todo lo de aquí, está bien. Pero de momento lo voy a dejar así. Ya está centrado, así me gusta a mí. En el tamaño, nada más voy a poner aquí unos 1200 por 675. Y creo que ya, ¿no? Nada más voy a hacer un render de esto y ahorita les muestro cómo queda. Chequen, ya terminó de hacer nuestro renderizado. Podemos hacerle muchas más cosas. Por ejemplo, generalmente el piso no se deja de esta forma. Se le agrega tanto bump para las vetas que están aquí, como un displacement para que se vean realmente el piso que tiene tablas. En la pared se le agrega igual una rugosidad o un acabado. Se le pueden agregar los ladrillos. Sé que no tiene ahorita ventanas, no pusimos algún entorno, pero quiero mantener esto lo más básico posible. ¿Para qué? Para que todo mundo pueda llegar a hacerlo sin cierto conocimiento. También cabe resaltar que no tenemos absolutamente nada alrededor, no hay mucho de dónde sacar brillos, el techo no tiene color, se le puede agregar aquí algunas plantitas, unas mesitas y demás. No sé si para la miniatura vaya a dejar esta escena que tengo aquí como quedó. Nada más, ahorita les digo cómo guardar por si no saben cómo guardar esto. O si vaya a colocar esto en alguna otra escena y sea la que utilice para miniatura. Pero vean que está bastante decente, ¿no? Igual esto lo pueden ustedes a colocar en cualquier otra escena. En una salita, en una, no sé, en cualquier escena que ustedes tengan, ¿no? Checa, si lo quieres guardar, vienes a archivo, guardar canal, buscas la ruta, eliges por ejemplo JPG, le pones algún nombre y le pones en guardar. Como tal renderizado no se tardó mucho porque no agregamos realmente muchas cosas. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Fue bastante sencillo. Ahí en mi canal y en algunas páginas de Facebook donde en mi página de Facebook y en algunas otras donde publico cosas, tengo algunos ejemplos de un poquito cómo se vería, de algunos ejercicios ya más avanzados en V-Ray sobre todo. Estoy tentado a subir material de V-Ray, pero ya había subido hace unos 2-3 años y no era tan apoyado. Ya estaré viendo si me animo realmente a volver a subir, a probar, a ver qué sucede. Porque generalmente, siempre lo he dicho, ¿no? Que al menos aquí en YouTube, como que el grueso de la gente o el grueso de las personas que vienen a ver los videos, como que quieren ir al grano, ¿no? Nada más, enséñame esto, quiero que me quede rápido el render, como en este caso, y ya. Pero se requiere muchísimo tiempo, ¿no? Para aprender ciertos detalles, practicar y demás. Y bueno, pues espero que les haya gustado. A mí me gustó esta silla, fue súper rápido. Lo hicimos con todo el render. Espero que me quede esto como en unos 22-25 minutos con todo y renderizado. Está bastante bien, ¿no? Para hacer un ejercicio rápido y sobre todo fácil y que todo el mundo lo puede hacer. Cualquier duda, cualquier comentario lo estaré revisando. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.